y hoy tenemos, como todos los días jueves, como es habitual aquí en De Frente, el campo técnicos profesionales del INTA, para estar charlando con nosotros, y en este caso de un tema puntual, o de un tema que los pampeanos queremos escuchar, o por lo menos queremos incorporar conocimiento o información, porque la verdad nos tiene medio descolocados, ¿no? Un verano, un final de verano lluvioso, bueno, siempre hemos tenido por ahí un año lluvioso, un otoño muy lluvioso y un invierno que sigue estas características, ¿no? Y con una afectación de más de 1.500.000 hectáreas, principalmente en el norte de nuestra provincia, sin desmerecer que otras zonas del centro y sur también están afectadas, pero la verdad que tenemos un gran problema. No digo un problema que es el clima, pero sí un fenómeno que nos ha golpeado y nos está golpeando muy fuerte en nuestro territorio provincial. Y está con nosotros y agradecemos su presencia aquí a la ingeniera Laura Belmonte, quien es técnica profesional del INTA Guillermo Cobas de Anguil, para charlar sobre el clima. Laura, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir. No, por favor. Laura, vamos a comenzar por el inicio, para saber un poco de tu trabajo como profesional, como integrante del equipo científico-técnico del INTA. ¿Cuál es tu sector al cual perteneces y digamos, tu capacidad profesional específica? Bueno, en el caso mío estoy en el área de agrometeorología, siguiendo un poco los pasos que dejó el ingeniero Casagrande, que sí. Lo conoces, Sí. amigo de la casa. Y bueno, soy ingeniera agrónoma y bueno, me especializo en agrometeorología, así que... Con todo un bagaje informativo muy importante, ¿no? Exacto, Sí. exacto. ¿Qué año ¿no? Es un año, bueno, estamos Sí. viviendo, los últimos años fueron bastante irregulares Sí. en cuanto a clima se refiere, ¿no es cierto? Que tuvimos de todo, ¿no? Porque tuvimos inundaciones que empezaron ya el año pasado, Sí. una seca en diciembre, enero, y tuvimos incendios, por ejemplo. Sí. Después otra vez nos vuelve a llover con todo, fines de marzo, principios de abril, y seguimos con un clima muy húmedo, Sí. especialmente para la época, con bastantes complicaciones. Cuando hablábamos del año pasado, allá por noviembre, ¿no? Octubre, ya ahí se cargaron las napas, digo, ya ahí estábamos en un proceso donde, no digo al límite, pero estábamos para algunas zonas importantes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, veníamos de un rezago de un niño demasiado intenso, que fue de 2015-2016, Claro. que ya a principio de 2015 ya se vieron, de 2016 ya se vieron algunas problemáticas, especialmente en el noreste de la provincia, con el tema del ascenso de las napas, y ya había anegamientos Claro. y situaciones problemáticas. Y después, bueno, en la primavera vuelve a llover en octubre, principios de noviembre, no recuerdo muy bien, pero demasiado concentrado, Sí, mucho sí. milimetraje, y ahí empezaron los mayores problemas, que se intensificaron obviamente en abril de este año. Claro. ¿Esta lluvia, digamos, este clima está para quedarse? Digo, porque es la gran pregunta después vamos a estar analizando otros pormenores, pero el productor está ansioso de decir, bueno, ¿esto va a seguir todo el año? Porque es un tema no menor, digo, proyectar la producción en una fábrica a cielo abierto como es el campo. Mira, bueno, se están conjugando dos factores que producen cierta variabilidad climática. Esto es, digamos, oscilaciones que tienen que ver con las variables climáticas un poco más extremas, ¿no es cierto? Uno es el Niño que te decía, claro. Todavía estamos en esa cola, y por otro lado, si miramos al otro océano, el Atlántico, está viniendo, o hace ya varios meses está muy cálido. ¿Qué pasa con esto? Esa situación impone que ingrese muchísima humedad al Claro. continente. Las entradas de aire polar están siendo muy pocas, muy pocos ingresos de aire polar, o sea que está predominando en esa puja el ingreso de masas de humedad muy cálidas y muy húmedas desde el norte. Eso es lo que está provocando desde casi el inicio de este año esta situación que estamos viviendo. La tendencia por ahora es parecida, lamentablemente, es parecida.
No podemos hablar de tendencias si no analizamos el escenario de partida. El escenario de partida, lamentablemente, son los excesos hídricos. Sí, sí, sí. Y bueno, si viniéramos de una etapa más seca o más normal, estaríamos mirando con buenos ojos la primavera. Claro. Pero ¿qué pasa? Venimos con excesos hídricos, el invierno, que es poco llovedor, nos está lloviendo en casi todos los meses más de lo normal, Sí. un poco más, pero más de lo normal, y en la primavera, si continúan estas condiciones, se está esperando que sea de lo normal a superior a lo normal. En realidad, si nosotros miramos los modelos, las salidas, ¿no?, de los modelos que se están analizando, nos dicen, bueno, precipitación normal a inferior a lo normal, pero escuchando a los climatólogos de renombre acá en la República Argentina, te dicen, bueno, estos modelos no están teniendo en cuenta todos estos sistemas que están anegados, claro, todo este agua que tenemos en nuestra zona, que realimentan nuevamente el sistema y claro, están aportando continuamente humedad a la atmósfera. O sea que tenemos que tener en cuenta eso, que vamos a tener una primavera de normal a superior a lo normal en cuanto a lluvia se refiere. Quizá agosto sea un poco más tranquilo, pero bueno, vamos a seguir esperando algunos milímetros más en julio. Claro. Ese es el panorama, Sí, hay que porque prepararse además, para eso. Claro, porque además no es solamente la provincia de La Pampa, es gran parte de Santa Fe, gran parte de Córdoba, Buenos Aires. Es casi toda la región pampeana. Son 14 provincias, casi de hecho. toda la región pampeana, y el litoral fue el más Sí. afectado, bueno, y en nuestro sector, el noroeste provincial, el este, parte del sur y del sureste, y bueno, el oeste de Buenos Aires. Claro. El norte de Buenos Aires también, está muy complicado. Laura, no sé si ustedes hacen estadísticas de las lluvias mensualmente o en el primer semestre, pero ha habido un incremento ya en el primer semestre en porcentual del 30-40% en promedio más de lluvia que otros años, ¿no? Sí, nosotros lo que vamos, en este momento llevamos en Anguil, Sí. 800 milímetros. 800. Ya estamos 100 milímetros por encima del promedio anual. Así que imagínate. ¿Este año o este primer semestre parecido a qué año? ¿Hay algún referente de un año o es uno de los que está en el podio de los más lluviosos? El año pasado, el 2016, tuvimos también 1000 milímetros, más de 1000 milímetros en el año. Y hay otros años, el año 2000 creo que también fue muy lluvioso, muchos años que han sido niños. Claro. Que han sido bastante lluviosos. No es el único. Lo que pasa es que en este caso tuvimos un evento extremo de muchísimos milimetrajes concentrados en poquitos días que causaron, bueno, los estragos que causaron. Sí, porque es atípico la lluvia de estos 600 milímetros que llegó aquí marzo, por ahí, marzo-abril. Claro. Y lluvias también en octubre, fin de octubre, noviembre, que llegaron a 300 milímetros. Fue algo atípico. No es lo mismo que se distribuya, claro. 800 milímetros se podrían haber distribuido algo mejor, pero bueno, tuvimos ese evento, que volvemos a repetir, fines de marzo, principios de abril, que sumado a lo que ya teníamos, provocaron esos incidentes. La verdad, dentro del trabajo de ustedes, que es recopilación de datos y seguramente estudiar todos estos fenómenos climáticos, ¿están haciendo algún estudio específico sobre este panorama actual pedido por el INTA central o por los propios productores o por el gobierno provincial que se apuntala con la información de ustedes? Bueno, tengo un colega que es Pablo Vázquez, que le ha hecho el informe de inundaciones. Claro. En lo que se refiere al clima, nosotros llevamos los registros. Tenemos el observatorio meteorológico en la estación experimental, así que llevando los registros hacemos las comparaciones con los históricos, eso lo tenemos bien actualizado. Claro. Con referencia, digamos, a estos datos, bueno, dan cuenta de que vamos a tener un panorama, como decías, de normal a superior en cuanto a lluvias, con lo cual hay que prepararse. Digo, aquel que no está inundado, bueno, tener algo, empezar a cambiar la implantación de algunos cultivos, digo, cultivos que absorban más agua, pasturas y demás. Agronómicamente tenemos que pensar, por lo menos en este próximo periodo,
en algo que absorba más agua, ¿no? Exactamente, eso que vos decís, pensar en los ciclos de los cultivos largos, en algunos lugares ya están pensando en hacer trigo, soja de segunda, Claro. Pensar un poco en cómo vamos a ayudarle al ambiente a extraer todos estos excesos hídricos que tenemos. Está bien que en algunos sectores ni siquiera se ha podido sembrar el trigo. Creo que hay un 40% del área sembrada. Se está pensando en lo que queda para algunos ciclos cortos, que no son los que justamente van a ayudar a quitar más agua del suelo. Pero bueno, vamos a tener que ponernos a pensar cómo afrontar esta situación. Así es el panorama del norte y noreste de la provincia de La Pampa. Para el resto es un gran año, digo, para toda la zona del Caldenal, para el Pastizal, que después va a traer a sus complicaciones, como hablábamos con Pablo Vázquez hace unos días. Es decir, bueno, el crecimiento exuberante de la vegetación que puede traer problemas allá por los periodos estivales con incendios o mayor incidencia de incendios, ¿no? Sí, como pasó a principio de este año. Diciembre, enero fue relativamente seco y veníamos con un volumen de pasto ocasionado por el aporte de las precipitaciones. Y bueno, más allá de la falta de limpieza de algunas picadas y demás, tuvimos estas consecuencias, ¿no? Sí. Laura, nos pregunta un televidente que todos los días nos mira, dice, yo estudié las isoietas, ¿no? Digamos, hasta acá, hasta la ruta 35 tanto milimetraje, la ruta 35 más o menos, a grandes rasgos, y dividíamos la Pampa por zonas más lluviosas, menos lluviosas y escasa de lluvia. ¿Se ha corrido esto o hay que esperar varios años para que esto sea reestudiado, este fenómeno, o este dictamen? Sí, ¿no? En realidad hay que esperar algunos años, pero se ha corrido en los últimos 20 años unos 100 milímetros hacia el oeste. Ajá. De eso hay estudios hechos, sí. Unos 100, 120 milímetros se nos han corrido las isoietas hacia el oeste. Que también hay que estudiarlo desde el punto de vista agronómico. Hemos visto en años el cultivo de la soja y el girasol debajo de los caldenes, que en otras décadas no lo veíamos, ¿no? Sí, por supuesto. Eso corre, digamos, la frontera agropecuaria y provoca el cambio de los sistemas productivos. Bien. El panorama es de lluvia y lo que estamos teniendo es toda la semanita, 5, 10, 15, que ya no es una regadita, ya molesta y complica, porque al que le llegó 10 milímetros en el norte ya no pudo salir del campo, no puede entrar, no puede su actividad normal, ¿no? Vamos a tener esa lluvia casi semanales. Sí, exactamente. Si nosotros miramos un poco lo que está pasando en el Pacífico, podemos llegar a pensar que vamos a tener una entrada, un frente de frío por semana. Ese frente frío se va a encontrar con una determinada cantidad de humedad en el ambiente, que es lo que nos viene aportando el viento norte, y eso determina que haya o no precipitaciones y los milimetrajes. Pero sí vamos a seguir teniendo esto. Aparte, tenemos que incorporar también que vamos a estar en presencia de mal tiempo, o sea, nubosidad, humedades relativas altas, fríos húmedos, todas situaciones que aportan, digamos, para no favorecer la extracción de agua ni la evaporación, ¿sí? De eso nos vamos a tener que acostumbrar, nieblas. Muchas veces íbamos a otros lugares no muy lejanos, pero en la provincia de Buenos Aires, y venía el frío ese húmedo, decíamos, y nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero ahora sí nos vamos a tener que acostumbrar a esos fríos húmedos, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Y de heladas, bien, gracias, este año hemos tenido por allá, las perdidas, alguna que otra heladita, casi ni presencia de heladas, ¿no? Bueno, esa misma acción que te decía de toda esta temperatura del ambiente cálido que nos está trayendo el Atlántico, ha determinado también un ingreso de calor en una época que no estamos acostumbrados. El inicio de heladas arrancó bastante tarde. Nosotros tenemos una fecha promedio para anguil cercana al 25, para anguil del 25 de abril, y tuvimos la primera helada recién el 27 de mayo. Claro, un mes después.
un mes después. Sí. A su vez llevaremos en lo que va de junio y julio un 40-50% de la cantidad de días con heladas, ¿no? Está bien que julio todavía no terminó, pero la situación va a seguir parecida. Llegaremos a un 70% con mucha suerte. Sí, con mucha suerte. ¿Y la primavera será primavera o será un paso a directamente un invierno, primavera, paso al verano? Todavía eso no lo sabemos, pero si me dejas opinar, Sí. yo creo que vamos a seguir estando bastante cálidos en lo, claro, en lo que resta de este año, ¿no? Agosto puede llegar a ser más tranquilo en cuanto a lluvias, pero seguramente vamos a tener las temperaturas medias un poco más altas. Bueno, veremos qué es lo que pasa con el clima, pero ya nos diste un panorama realmente pormenorizado, ¿no? De cómo está la provincia de La Pampa, la región, porque no la podemos circunscribir a La Pampa, sino toda la región, y el fenómeno del Pacífico, ¿no? Que es el que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y quería agregarte Sí, que tampoco podemos descartar heladas tardías. Eso no lo podemos descartar. No es que este ambiente cálido va a decir, bueno, termina septiembre, arranca octubre y no vamos a tener más una helada. No tenemos que descartar eso. Claro. Laura, ¿cómo se pueden comunicar contigo, con el área en el cual vos estás trabajando allí en el INTA, para recabar información o para salvar alguna consulta? Si es que ustedes brindan consultas a empresas, instituciones o en forma particular a productores, ¿cómo es el tema de la información que ustedes tienen para volcarla al sector, no? Bueno, nosotros tenemos en la página web del INTA de Anguil, allí tenemos bastante información meteorológica para los que quieran consultar. Sacamos una última actualización de las estadísticas meteorológicas del observatorio que tenemos en la experimental. Y bueno, se pueden comunicar llamar al INTA, comunicarse con el área de agrometeorología. Laura, cuando hablas de esas estadísticas agrometeorológicas, ¿qué información ustedes están brindando en esas estadísticas? Todas las variables que se relevan diariamente desde hace ya más de 40 años. Te diría, bueno, la estación fue instalada en el año 57, pero tenemos registros desde el año 60, 61, y desde que ingresó el ingeniero Guillermo Casagrande tenemos publicadas las estadísticas desde 1973. Claro. Y ahora actualizamos desde 1973 hasta 2016. Exactamente. En una publicación. Igual tenemos hasta el día de la fecha, todos los días relevamos la información. ¿Cuándo toman los datos ustedes? ¿Dónde toman los datos, digo, para saber, ¿no? Porque a veces decimos, che, acá llovió, por ejemplo, acá en el canal, al sur de Santa Rosa, llovió 5, pero el servicio meteorológico lo mide en el aeropuerto y ahí hay 10, 15 kilómetros de diferencia y ahí está la diferencia a veces. Sí, bueno, la lluvia tiene esa característica de ser bastante irregular. Nosotros en nuestra estación tenemos un pluviómetro de tipo B, que es el oficializado por el Servicio Meteorológico Nacional. Toda nuestra estación está homologada bajo esas normas. Hacemos 3 observaciones diarias. A las 9 de la mañana, que ahí se toma el dato pluviométrico, a las 15 horas y a las 21 horas. Sí. Me recuerdo al amigo Salvay de General Pico, creo que debe haber ido, si mal no recuerdo, 30, 40 años a la estación que tienen de General Pico hacia el norte, hacia el oeste, a unos 13, 15 kilómetros entre de Pico y Trenel, a tomar datos, pero fácil, 40 años, no quiero decir más, pero más o menos. Es un trabajo de hormiga y que no tiene que perder continuidad. Claro. Los datos no tienen que faltar. Por ejemplo, un día donde se produce una temperatura bajo cero, no nos tiene que faltar el dato del termómetro que está a nivel de piso. Claro. Que es el que nos dice, digamos, al sector agropecuario es el que más le interesa, mucho más que el termómetro que está en abrigo, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso necesitamos tener continuidad. Nosotros en Anguil, gracias a Dios, siempre lo hemos tenido y espero seguir teniendo el ingeniero Casagrande ha hecho también un trabajo muy válido en cuanto a esto y bueno, esperemos que sigamos con esta continuidad. Exactamente. La verdad es que uno va incorporándole algunas preguntas más, ya estábamos por despedirle y nos va buscando algunas preguntas más. Todo ese andamiaje de meteorología, cuando uno pasa por el INTA Guillermo Cova de Anguil,
pasa y ve la pelota allí. Ustedes utilizan todos esos elementos meteorológicos que en su momento fueron de última generación, seguramente hoy también, lo están utilizando, son, ustedes son técnicos profesionales que aportan información a nivel nacional. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un convenio con el Servicio Meteorológico Nacional, tanto a través de los observatorios meteorológicos como de los radares. El INTA, a nivel nacional, tiene 3 radares meteorológicos. Uno está en Anguil, el otro está en provincia de Buenos Aires, en Pergamino, y el tercero está en Paraná, Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional es la entidad, el organismo oficial que está habilitado para emitir pronósticos y alertas. Obviamente utilizan la información de nuestros radares. Y nosotros, desde nuestra experimental, también hemos trabajado y seguimos trabajando con las imágenes de radar. Estamos haciendo investigación a partir de eso. Cualquier persona, cualquier interesado que quiera obtener información, se comunica por favor con nuestra oficina, que nosotros le vamos a aportar todo lo que necesita. Exactamente. La ingeniera Laura Belmonte pasó aquí en De Frente al Campo. Laura, desde ya muchísimas gracias por estas apreciaciones profesionales y técnicas de tu trabajo. Muchas gracias. Gracias por convocarnos. Bueno, muchas gracias. Hablamos del clima, hablamos de perspectivas, nos desmenuzó lo que ha pasado en la provincia de La Pampa y las perspectivas que tenemos para los próximos periodos. Por supuesto estamos hablando del clima, de una cuestión dinámica, ¿no? Pero igualmente ya tenemos las pautas informativas. Todo esto pasó aquí en De Frente al Campo a través de la entrevista que hace instantes acabamos de concluir con la ingeniera agrónoma Laura Belmonte, técnica profesional del INTA Guillermo Cobas de Anguil.